Bueno, hoy es 23 de septiembre del 2020, estamos en Israel. Estoy hoy con Fanny Kravitz. ¿Apellido de casada cómo es? Avidan. 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 ¿En qué parte resides? Vivo en Modín. Modín viví. Ya. ¿Quién? Yo no sé por qué te hacía más al sur. ¿Cómo? Yo te hacía más al sur, vos viviste. Sí, no, al principio nosotros hicimos Kiryat allá, Gat. yo cuando me casé viví en Kiryat Gat. Oh. 18, casi 18, casi 20 años. Y de ahí nos mudamos para acá. ¿Que estás en Modín? Y desde ahí estoy en Modín, ahora hace como 12, 13 años que estoy acá. Ah, o sea, no estaba actualizado. Bueno, Fanny, yo te voy a pedir antes que nada autorización. Esta no es una grabación privada, sino que va a ser público, hay otra gente que lo va a ver. Le voy a agradecer que me autorice a mostrarles a ellos también, participarlos del video. Bueno, empecemos. Contanos un poco qué memorias tiene del origen de tu familia, tu madre, tu padre. Mis padres son argentinos, son nacidos en Argentina. Mis abuelos son de lo que yo sé, son de Ucrania. Mi abuela de Besarabia, nacida en Argentina. Ella llegó, su madre llegó embarazada. Mis abuelos son los que llegaron todos a Entre Ríos por las poblaciones del Barón Hirsch. Mi abuela, hay que dividir porque yo tengo mis abuelos y tengo a mi Zeide y mi Bobe, ¿ok? Mi Zeide y mi Bobe son de la parte de mi papá, son mis abuelos paternos. Ellos llegaron a Spandelberg, que después pasó a ser Villa Clara. Y mis abuelos maternos, cuando yo los conocí, vivían en Basavilbaso. Pero según mi madre, ellos estaban en Escriña, algo así. Es decir, mi abuelo, por lo que yo sé, fue una de las últimas personas que el Estado argentino les brindó un terreno en Entre Ríos, en la línea 25 se llamaba. Yeah. Y al pasar del tiempo se mudaron, es decir, esas son cosas que las descubrí estando en Israel, nunca sabía de antes. Para mí siempre vivieron en Basavilbaso. Yeah. Ahora, ¿tú tienes idea más o menos en qué años ellos llegaron? Mira, ¿en qué año nació tu mamá? Mi abuela, mi papá nació en el 1918. Mi abuelo materno nació en el 1900 y él llegó a cerca de los 6 años a la Argentina. Él estaba muy orgulloso de ser argentino naturalizado. Claro. No era ciudadano argentino, era argentino naturalizado. Sí. Mi abuela nació en Argentina. Así que pienso que entre el 1898 o 1900 y un poco llegaron. Mi abuelo paterno llegó más tarde un poco. Él llegó siendo ya un adolescente. Yo no me recuerdo de mi abuelo paterno hablando castellano muy bien. Es decir, él se manejaba casi todo en Yiddish. ¿En Yiddish? En Yiddish, sí. Ya. Que te iba a preguntar, espera, el que llegó de 2 años, o sea, que él conoció a tu abuela aquí en Argentina, o sea, en Argentina y se casó en Argentina. Claro, todos se casaron en Argentina y todos se conocieron en Argentina. Nadie de ellos vino casado. Ya. Vinieron jóvenes. Ok. O sea que tu papá es la primera, tus padres son la primera generación de nacidos en Argentina. Sí, es decir, mis padres sí, y mi abuela materna ya nacida en Argentina. Ah, claro, tu abuela también, ya. Mi abuela ya nació en Argentina. Ya, ok. ¿Y ellos nacieron dónde? ¿Dónde nacieron tu mamá y tu papá? ¿Provincia de Entre Ríos? Mi mamá y mi papá, todos en Entre Ríos, en Villa Clara y en Basavilbaso. Ya. Clara era la esposa del barón Hirsch. Claro, en Moisés Ville, Villa Clara,
son todas las de... Había otro, él tuvo un hijo que murió muy joven. Que también por ahí hay un pueblo relacionado con el nombre del hijo que no me acuerdo ahora. Algo con... O sea, ¿tus abuelos se dedicaron al campo? Mira, mis abuelos no se puede decir que se dedicaron al campo. Mi abuelo paterno, es decir, todos tenían campo, pero mi abuelo paterno nunca fue al campo porque no tenía la más mínima idea. Él tenía gente que trabajaba para él, para el campo. Mi abuelo paterno era más que nada, digamos que era religioso. Es decir, era una persona de que él era el Gadai del Beit Knesset en Clara. Él tenía una colección de shofarot, que lamentablemente no sé qué pasó con ellas. Él era Baal Tkiá, lo que se llama, es decir, él podía tocar en el shofar. Sí, Baal Tkiá. Y no, pero mi abuelo no trabajó en el campo. Lo que sí, los hijos de él, la mayoría de los hijos, es decir, mi padre, mis tías, fueron a muy temprana edad a trabajar en los campos. Ellos sí trabajaron. Ellos sí, ellos fueron creo que hasta el cuarto o quinto grado en la escuela primaria porque no había más grados y de ahí fueron a trabajar. Al campo. Mi abuela, no, es decir, mi abuela paterna, ella falleció a los 57 años, así que tampoco, no tengo mucha idea es decir, ella ir a trabajar al campo según los cuentos de mi tía y de mi mamá, no, nunca. Mi abuela vino de una familia ultra religiosa, es decir, con las peot. Mi mamá siempre cuenta de su abuelo que era morocho. Mi abuela fue criada por los abuelos de ella, porque la madre de ella, después de haber tenido familia, a la hermana de mi abuela, que es la que sí la siguió a ella, falleció. Así que mi abuela fue criada por los abuelos, que eran personas muy religiosas. Y mi abuelo materno sí tenía un campo, pero él no se dedicó a ser campesino. Otra vez, el campo era para tener digamos, una entrada de plata, pero no. Mi abuelo era muy autodidacto, el padre de mi mamá, y era ayudante de un escribano. No se dedicó a la agricultura, nadie de ellos, teniendo campos, pero no de eso vivieron. ¿Qué te iba a decir? ¿Tus padres entonces se conocieron dónde? ¿Mis padres? Sí. Se conocieron en Entre Ríos por un shidduch o mashu. Es decir, eso es lo que tengo entendido, de que mi papá se fue a un baile o algo así, ahí la conoció. Entonces, tratando de todo siempre de que se mantenga el ámbito judío, que se casen. No solo el ámbito judío, sino también el origen, o sea, Ashkenazim con Ashkenazim, Sfaradim con Sfaradim, no había mezcla. No, ahora, eso es lo que te iba a decir, Ricardo, de que en mi familia eso no cuenta tanto, porque la mamá de mi papá, el apellido de ella era Libov. La hermana de ella es la mamá de mi tía Berta. La otra hermana de mi abuela es la madre de Sarita Salom. Así que ellos, y siempre fue la pregunta que yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo es que realmente mi tía Berta es sfaradiá? Es decir, estaba casada con mi tío Alberto, pero el Alberto padre Massal, de ella, vamos a poner los apellidos porque si no, no se saben quiénes son. Claro, con Alberto Massal. Con Alberto Massal. Con Alberto Massal. Pero mi tía Berta, el apellido de ella era Judín, y ya en esas épocas ya estaban casadas con personas de Sfaradim, y le pregunté a mi mamá cómo es que pasó cómo es que se permitió, porque sí se trataba de que sean Ashkenazim con Ashkenazim. Me dijo mi mamá, en aquella época la gente era pobre. Y cuando venía alguien judío de buena familia y que tenía
posibilidad de otorgar una buena vida a los hijos, entonces no se ponían a fijar si eran Ashkenazim o no, entonces sí se mezclaron. Era más práctico. Sí, escúchame, la otra abuela mía, la que yo me llamo por ella, que es la hermana también de mi abuela paterna, ella es la madre de 12 hijos que son las familias Suboski. Claro. Somos todos parientes. Así que sí, no, en nuestro caso no hubo tanto. Sí se fijaban de que sea buena gente, de que sea, para mi abuelo paterno era muy importante de que sean mensch, que no sé, que sean de un buen momento, de una buena clase cultural, digamos, y que sea buena gente. Es así que, por ejemplo, mi tío Lázaro Melzer, que él llegó de Polonia, no había donde averiguar qué gente era, de qué familia provenía. Él llegó, no sé muy bien si él era un vendedor ambulante cuando él llegó de Polonia y llegó a la casa de mi abuelo y la vio a mi tía Sara, que era muy linda mujer, y se enamoró, quiso casarse con ella. Y a mi abuelo no le convencía mucho el asunto porque muy buena persona, muy culto, mi tío Lázaro era muy culto, leía los libros de Sholem Aleichem y los libros en Yiddish, muy delicado, es decir, muy buenos modales, una persona muy delicada, pero mi abuelo no sabía, mi Zaide no sabía de quién se trataba y de dónde venía. Y cuando Beholzot, es decir, de cualquier manera decidió que sí se pueden casar, mi papá se fue a vivir con ellos. Es decir, mi padre nunca se separó de mi tía Sara porque él era el que tenía que ir a cuidar a la hermana. Mi papá era más joven que mi tía Sara en 4 años y cuando ellos se casaron se fueron a vivir a Puerto Banda, al interior de provincia de Misiones. De la provincia de Misiones a Puerto Banda, así que en el momento que se casaron, mi padre fue, a mi papá le dijeron, no, ok, ella se casa, pero vos vas a controlar, a cuidar, a ver de qué se trata, porque nosotros a este polaco no lo conocemos. Así que eso fue el cuento, según lo que me han contado. Al final la pegaron. Que o sea que tu papá entonces viene detrás de Sara, viene a radicarse a Misiones. Claro, y aparte, y atrás, es decir, él viene a radicarse a Posadas, no a Posadas, a Puerto Banda. Puerto Banda. Viven en Puerto Banda bastantes años, y también viene ahí, ellos eran muy, muy unidos los primos, es decir, mi papá tenía el primo del, también se llama como el Motel Suboski, el papá de Rubén Suboski. Ellos vinieron a... Espera, también vinieron a quería atender, paramos la... Era un minuto. Vienen a Puerto Banda, ellos también vienen a Puerto Banda a vivir, es decir, a estar con él. También, ¿por qué Puerto Banda? Mira, no te puedo decir con mucha seguridad, pero yo sé de que el tío Lázaro creo que ya en ese entonces con Moisés Friedman, que ellos eran socios, tenían tierras ahí, tenían terrenos en Puerto Banda, no me acuerdo quién más, es decir, ellos llegaron, mi tío se escapó de Polonia mucho antes de la guerra, ¿ok? No es que se escapó por la guerra, sino de que él estaba en una yeshiva, porque él lo había mandado a una yeshiva en Polonia, y él empezó ahí a tener más ideas izquierdistas, es decir, Mapai, todo el asunto social, y se escapó de la yeshiva, y subió en esa época, por lo visto había así, progromo, ese tipo de cosas ahí, y se vino a la Argentina. Así que, y vendiendo cosas, es decir, vendiendo relojes, haciendo de todo tipo de cosas, y ahí consiguió con la plata que fue ganando, él compró bastantes terrenos y tierras, y tenía las tierras ahí.
En Entre Ríos era más difícil, más que nada porque en Entre Ríos era más para, digamos, agricultura, ese tipo y las tierras ya estaban divididas, más que nada la gente que había llegado antes, con el barón Hirsch, que tenían ese arreglo de vender las tierras. Entonces llegaron ahí. Mi mamá cuenta que era tremendo, es decir, mi papá se fue, la conoció a mi mamá, se casó con mi mamá y la llevó a Puerto Banda y mi mamá casi se muere. la plena selva. Pero ahí llegaron junto con el hermano más joven, también con el tiempo vino el hermano más joven de mi papá, un tiempo a ver si podía quedarse a trabajar ahí. Mi tío, el negro Zuboski, también vino, que era el primo de mi papá. Y así fueron que estuvieron trabajando ahí, tratando de ganar su pan. Y de ahí se mudaron a Posada. Es decir, Pablo nació en Clara. Mi mamá tuvo que viajar a Clara a tener familia, porque hay que tener el mismo lugar que nació el padre. En barco en aquellas épocas, y creo que antes que nazca Eddie se mudaron a Posada. Sí, yo no tengo muy cerrado en qué año fue, pero en el 48, 49 se habrán mudado a Posada. Yeah. No creo que antes, no tengo idea. Me parece que Lázaro llegó un poco antes. Es probable. Lázaro, eso es lo que leí, lo que me mandaste. Hay un registro que he visto que allá por el 47, 48 se empieza a organizar el Keren Kayemet de Israel en Posada y que el que llevaba la bandera era Lázaro Meltzer. Entonces, que era el 47, 48 ya estaba actuando en la comunidad en Posada. En Posada. O sea, que tiene que haber me llegado. Imagino que en esa época. Tiene que haber llegado más o menos en esa época, sí. 47, por ahí. Ok, entonces se establecen en Posada, se dedican al comercio. Exacto. Se dedican al negocio. A ver, ellos trabajan en un negocio de una tienda de ropas, de telas. Sí. Era más o menos lo que hacía el 99% de los judíos ahí. Exacto. Lo que yo me recuerdo, es decir, mi tío el tío Lázaro viajaba a Buenos Aires a hacer las compras, a Buenos Aires una vez cada tanto, también en la misma oportunidad, por supuesto, iba a hacer sus cosas relativas a la comunidad, al judaísmo. Exacto. Nos traía el salame kasher, el borscht kasher, las cosas que a él le gustaba de comer, de comida kasher, así, que le hacían recordar su patria, y los libros judíos, por ejemplo, de Sigal, creo que se llamaba algo así. Había uno Sigal. Había Sigal y había Milberg. Entonces, eso es lo que hacía, iba por ahí, y también era... no me acuerdo hasta qué año, pero yo me acuerdo de chica que una o dos veces fuimos con él, mi tía Sara y yo. Él seguía siendo un revendedor, lo que le llamaban antes, ¿no? Un vendedor ambulante, iba al interior a revender la mercadería que llegaba a Buenos Aires. Pero con el pasar de los años, es decir, yo no sé, dejó eso de lado, porque ya Canide que no podía viajar o no... Yeah. Le daba, no sé por qué, pero dejó eso. Sí. Yeah. Cuéntame ahora en Posada, la vida en tu casa, ¿cómo era? O sea, desde el punto de vista judío, ¿cómo celebraban las festividades? Si tu papá tenía apego a la religión, ¿iba al Chil, no iba al Chil? Mi papá tenía mucho apego a la religión. Es decir, si... Muchas veces hablamos eso con Pablo, mi hermano, de que si hubiera vivido en otro, o la vida lo hubiera
permitido hacer algo distinto, hubiera dedicado un poco más a la religión. Era muy, pero no en el sentido de religión. Cuando nosotros estábamos viviendo acá en Israel y hablamos de religión, enseguida tenemos una manera de ver la gente religiosa como los ultraortodoxos, digamos. Sí, Pero tenemos una mala comunicación. Fanny, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho, pero tu foto está parada. Bueno, me pasa lo mismo Congelada. contigo. Ah, no, yo te escucho muy bien. Bueno, ahora Okay. volvió. Ahora volvió. Sí. Okay. Seguimos entonces con la historia de tu papá y la religión. Sí, tenía apego por la religión. En mi casa se cuidaban todas las fiestas. Ahora, desde que cuando hice Aliyá y te pones a ver un poco mejor las cosas, entonces es un poco, digamos, un poco raro, porque en la religión el día más sagrado es el sábado. Y nosotros, por ejemplo, y los sábados sí viajábamos en auto. Había muchas cosas que mi papá no iba a hacer el sábado, a pesar que se tuvo que acostumbrar, pero si hubiera sido por él, él no lo hubiera hecho. Discúlpame, o sea, él nosotros, por ejemplo, esa tradición él adquirió donde en la casa. O sea, en su casa no cuidaban el sábado, en su casa. En la casa, la casa de, en la casa de ellos, sí, el cuento era de que mi papá, ellos eran tan religiosos de que cuando una vez iban caminando por el pueblo, y mi papá era chico, y había plata, y encontraron plata tirada en la calle, y no, como era sábado, no se podía levantar plata, nadie toca plata en sábado. Entonces, los mandaron a los chicos, después que terminó el sábado, los mandaron de vuelta a que vayan a ver, eran tan también ingenuos que pensaron de que hasta que se termine el sábado nadie iba a levantar el dinero, que vayan a buscar ese billete tirado en la plata. Pero tampoco en la casa de Miseide, otro de los cuentos es de que en la casa de Miseide no se mezclaba, era toda la comida. En Clara tenían un shohet, tenían todas las cosas que necesitaban para mantener una keilá religiosa. Eddie siempre me cuenta de que fueron una vez a visitar a mis abuelos y pidió que le pongan queso rallado en la sopa de pollo. Y mi papá y mi mamá casi la matan porque ella no sabía de que en la casa de mis de eso es prohibido, ¿no? En mi casa no entonces eran tenía un así. gran apego a la religión y se tuvo que acostumbrar Muy apego. Cuando entró a la familia del socialista. Sí, él era muy apego a la religión, pero otra vez, no fue nunca un fanático de nada. Una vez le pregunté cómo es que nosotros viajamos los sábados en el auto, si está escrito que no hay que viajar. Entonces me contestó de una manera muy fácil. Me dice, mira, cuando yo era chico y viajar los sábados, yo tenía que ir al establo, tenía que agarrar al caballo, le tenía que poner la montadura, tenía que subirme arriba de la... Para mí eso era un trabajo. Hoy día yo subo al auto, prendo el motor, para mí no es trabajo, entonces podemos viajar los sábados. Pero es como lo que yo digo, por eso no es, yo ahora estoy muy apega a la Keilah Reformit de acá de Modín, y yo digo, seguramente es por lo que yo mamé de chica de mi padre. Por otro lado, en ninguna fiesta, nunca viajamos en auto, nunca. Empezaba el día, digamos, que empezaba la fiesta, si empezaba la fiesta a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde el auto quedaba parado hasta que se terminaba la fiesta. Nunca. ¿A qué fiesta te referís exactamente? ¿A Rosh Hashanah, Yom Kippur? A Rosh Hashanah, Yom Kippur, por supuesto, todas las fiestas religiosas. Shavuot, cuando era Shavuot, cuando era... En Shavuot también. El auto quedaba parado, estacionado,
y no se viajaba, ni siquiera, muchas veces mi mamá le decía, ¿sabes qué? En Yom Kippur, anda con el auto antes que empiece Yom Kippur, entonces cuando sale Yom Kippur podés viajar de vuelta con el auto a casa. Y mi papá decía, no, porque la gente me va a ver en el auto, no sabe que yo lo estacioné antes. No, el auto no se movía, íbamos caminando y volvíamos caminando. Eso se llama Mar'ei Time. Exacto. Y eso es parte de su cultura judía, digamos. Es decir, cuando me diste a leer la crónica, una de las cosas que yo vi ahí, hago un salto, ¿no? Y le tengo que decir, y mi papá me sentó y me dijo, hay un Dios, Él es el que juzga, solamente Él es el que juzga y Él es el que hace me lo dijo, hay un Dayan y Él es el que hace el din. Es decir, hay un juez y Él es el que hace el juicio. Sí. No para vos. Dime, en tu casa, tu papá y tu mamá... Es parte de la religión. Sí. En tu casa, tu mamá y tu papá, ¿en qué idioma hablaban? Mi papá y mi mamá, la mayoría hablaban en castellano. Mi mamá viene de una casa en que hablaban más en castellano, a pesar de que mi abuela hablaba todo en yiddish. Pero mis padres, mi papá prácticamente solo en yiddish. La comunicación en ellos era prácticamente en yiddish, entre los hermanos. Y conmigo en muchas épocas era para que yo no entienda, ¿no? Sí, no, bueno. Eso era... Entonces ya abriendo el diccionario para tratar de entender alguna que otra palabra. ¿De Israel se hablaba en tu casa? ¿Escuchaban algo? De Israel siempre se hablaba, era como decirte, bueno, algún día hay que hacer aliyá a Israel, porque somos judíos y hay que vivir en Israel. Por eso creo que en ningún momento Eddie, cuando decidió inmigrar, en ningún momento tuvo algo que le hayan dicho que no, al contrario, era algo... también en eso creo que tiene mucha parte mi tío Lázaro, en la educación esa del sionismo, de que hay que migrar, hay que ir a Israel. Nunca nos pareció algo raro el hecho de decir ir a Israel. Siempre fue algo que se habló, es decir, en el momento en que Eddie dijo se va a Israel, quedó como objetivo. Pero no, sí, un objetivo en la familia. Era como un objetivo. Disculpa, yo salté. ¿Hay algún recuerdo especial relacionado con la religión o con una festividad o algún festejo que se te grabó, que te quedó? Mira, hay muchos, es decir, justo me estaba tratando de recordar, por ejemplo, una de las cosas de que siempre me quedaron es que nosotros en Sukkot iban y buscaban de la escuela las maderas para armar la sukkah en el patio de la escuela, por ejemplo. Era que nosotros preparábamos también los adornitos, pero terminaba el Yom Kippur, íbamos a armar la sukkah. Después que había, por supuesto, que Jacobito ponía una, ¿cómo se le llamaba? Una sal... que te ponen como un aperitivo, que ponían el edding y para terminar el ayuno ponían algo para comer. Y terminaban... Le decían schnapp en yiddish, pero es como una mesa, sí, un aperitivo. Hay una parte. Sí, pero no es un aperitivo, pues el aperitivo era algo antes de comer la comida, pero era como una salamera, no salamera, algo de eso. En un momento me voy a acordar, te voy a mandar la palabra. Eso me acuerdo, también me acuerdo, es decir, otra de las fotos, lo que me quedaban grabadas en Yom Kippur, siempre pasaban el rezo de Yom Kippur, siempre se lo hacían en el salón, porque en el Beit Knesset no había lugar para toda la gente, así que arreglaban la silla, no entrábamos todos, así que proponían la silla y las mujeres al costado o atrás. Otra vez, si te vuelvo a decir, si uno lo vuelve a comparar con la religión acá, con lo que uno vive acá, también es un poco reforme,
porque no había un biombo entre las mujeres y los hombres, por ejemplo. Estábamos todos juntos, no nos sentábamos al lado, pero estábamos juntos en el mismo lugar. Eso siempre me queda la foto esa de mi papá con el talit y también el recuerdo de que cuando había el Eliscor todos teníamos que salir afuera porque quedaban solo la gente que tiene a alguien por quien rezar. No me recuerdo bien, es decir, también me recuerdo de Simchat Torah, de que no había un Simchat Torah de que a alguien no se le quemara el pelo, por ejemplo. La banderita y la manzana con la vela. Siempre a alguien se le quemaba un poco el pelo del que venía adelante o atrás porque haciendo las revueltitas. Es decir, la vida en comunidad te queda, son recuerdos que te quedan grabados en la sangre, ¿no? Sí, sí. El ahora, tercer ceder de que vos fuiste a la escuela Yiddish, a la Shule. Yo fui a la escuela hebrea, sí. En 1 o 2 años fui al turno de mañana porque yo iba a la escuela normal a la tarde. Ya. Y después pasé a la tarde porque iba a la escuela a la mañana. ¿Dónde estaba la escuela hebrea? La escuela hebrea estaba atrás del Beit Knesset, allá en la calle Rivadavia. En la Rivadavia, sí. Ya. Teníamos 2 aulas. Sí, sí, porque un tiempo estuvo al lado del negocio de Lázaro. Ahí en la calle San Lorenzo. No. Ya. San Lorenzo. Ok, en el Mamá Samuj. Pegado a Lázaro, ahí está, ahí era ¿A dónde estaba la quemazón después? No, la quemazón estaba en la esquina. No la quemazón. La mueblería de... No la quemazón, sino la mueblería. No sé lo que vino después, pero era ¿cómo te voy a decir? Tenía la medianera común, la pared común con el negocio de Lázaro. Era un problema porque cuando había que hacer, que nos daban para el Keren Cayeme o esto de hacer donaciones, todos los chicos salían de la escuela y entraban directamente al negocio. Él era el número 1 de todo, que lo iban a ver para pedir. Sí. Lo que yo siempre me acuerdo es que cuando, como voy a decir, las nostalgias, te pones a pensar ahora con otra perspectiva, ¿no? Es que siempre caíamos siempre a las mismas personas pidiendo, decir, éramos 10 y todos los días íbamos a las mismas personas a que nos den plata para la misma. Dime, Fanny, ¿te acordás quién era? ¿Te acordás quién eran tus morim? Mira, me acuerdo que habían el Moré Itzhak y la Morá Shula en una época. ¿Leibovich de apellido? No. ¿Cómo? ¿Leibovich de apellido? El apellido no me acuerdo. Ya. Leibovich, Ken. Vi una foto de ellos. Te diré que los que más me recuerdo de Morim es que llegaron 2 morot, Fanny, que es hoy Fanny Haas, y junto con ella llegó la morá Hanna. Fanny no fue mi morá, fue la morá Hanna, mi morá. Yeah. Que llegaron de Moisésville, jóvenes, con la morá Hanna incluso íbamos a visitarla a la casa, porque éramos, es decir, ¿cuánto habrá tenido? ¿20 años? ¿18, 20 años? Y nosotros, no era tanta la diferencia. 18 años posada. Por eso te digo, y nosotras ya éramos grandes, como yo era más chiquita, 12, 10 o 11 años, y ellos, es decir, llegamos. Lo que sí me acuerdo, creo que es lo que escribió Graciela, creo que el Morel Levi falleció. Él creo que era él era el inspector, Najón que le decían el Moré Posito, que él tenía como acá él era el Moré. El Moré Posito le decíamos, y él era el inspector. Cada vez que él tenía que venir nos poníamos todos muy en preparativos y como si ha venido a hacer a nosotros la inspección.
¿Quiénes eran Después tus compañeros? mis compañeros eran, bueno, cuando iba a la mañana era Cito Magram, Ya. porque Cito Magram y yo somos más o menos la misma edad. Y cuando iba a la tarde ya pasamos a ser con Margarita Lindeimer, Bettina Meniges, Sarita Eisenberg, Edgardo Roitburg, Darío Roitburg, ese éramos más o menos, la Graciela Gerusalmi. Esos éramos los que íbamos, me acuerdo, de la escuela, pero éramos como el grupo que nos reuníamos y habían más grandes también. Yo era la metida, como siempre, la más chica ahí, metida. ¿Qué te iba a decir? Dime, y el de actividades después, ¿qué actividades recuerdas de la Metida. escuela? ¿Recuerdas algo de la escuela? Mira, yo me acuerdo de que nosotros íbamos por la escuela, de la escuela me acuerdo, mira, en la escuela lo que me queda de recuerdo, Dafka, no son, justamente no es los recuerdos muy buenos, es decir, el recuerdo que lo tengo presente es de que estábamos muy, no sé si decirte, éramos como indignados, o creo que hasta hoy día está en Posadas, Se me porque cortó él otra vez. estaba... Mira, se me cortó otra vez. ¿Qué decía? Que hasta hoy en Posadas todavía hay que... ¿Cómo? Digo que se me cortó, de ¿Qué me repente dijiste? el diálogo se cortó. Dijiste que estaban un poco indignados, que todavía en Posadas hay... No, no nos llevábamos muy bien con el último Moré. Ah, ya. Estaban descontentos con el Moré. No hubo lo que le llaman en hebreo una gimia, no hubo no estábamos contentos con No él hubo piel. y En Argentina dicen es no hubo decir, piel. No hubo piel es eso, lo hay agimia. Te pierdo, Fanny. no había gimia. ¿Qué más te puedo decir? La Contame un verdad es poco que de la de la actividad, escuela de la no... actividad social en el salón. ¿Qué es lo que, a qué concurría? Había, creo que un kinder club, había un grupo Shahar, comentaron. Najón. Habíamos, yo me acuerdo que sí había un kinder que íbamos abajo, teníamos en el salón, después ¿no? del patio, uno bajaba unas escaleritas y habían unas piezas ahí, habían unas Sí. piezas, en una época teníamos puesto ahí una mesa de ping pong, y nos encontrábamos si mal no me recuerdo, nos encontrábamos los sábados al mediodía. Todos los sábados al mediodía siempre había alguien que nos hacía alguna peulá o algo. Muchas veces íbamos juntos, terminábamos la peulá y salíamos todos a ver el cine a las 5 de la tarde o a la 1:30. Y si íbamos al cine juntos, ¿qué más peilú? Otra vez, en Yom Kippur nos sentábamos ahí en esa jedra, a pasarlo junto al Yom Kippur y mirar las fotos de comida y decir, wow, las comidas que están ahí pegadas en la foto. Una vez seguro salimos a un campamento, que eso nos llevó, el campamento en esa época ya fueron más Manolo y Carlos Weissman, fueron los que organizaron y que fuimos a un campamento en el interior de Posada. Me recuerdo haber ido también a Corrientes, a hacer lo que llamaban las macabeadas o algo así, con Corrientes, y venía y pasaba también los de Resistencia venían. ¿Qué hacían en las macabiadas? Mira, hay muchas cosas que la verdad, los chicos participaban en
fui deportista para nada, de competición menos. Ping pong siempre fueron muy activos. Mira, te digo la verdad que yo salía cuando tenía 15 años, ¿sí? De menos de 15 años, unos meses menos de 15 años, primero. Segundo, de que muchas de las cosas, es muy interesante que nosotros todo el tiempo que estábamos en la escuela primaria éramos muy unidos, pero el momento que vos pasás a la escuela secundaria, cada uno nos fuimos un poco dispersando, pero seguimos manteniendo nuestra relación. Los chicos que yo pertenecía al grupo de ellos son entre 2 a 3 años más grandes que yo. Es decir, cuando ellos estaban en la secundaria, yo todavía estaba en la primaria. Entonces ellos se fueron agrandando sus ámbitos sociales fuera del salón y yo menos. Por un lado. Por otro lado, mi mundo se terminó, mi primer mundo se terminó cuando falleció mi papá, que también fue un adolescente, y empezó el de segundo mundo. Entonces hay una época, casi un año algo, en que no estuve muy conectada con todo, a pesar de que de vuelta, sinceramente, sin la ayuda de mis amigos, de la colectividad, no sé cómo hubiera superado, porque mi papá falleció en febrero, que es la época de las vacaciones, y los que me soportaron, los que no solo me soportaron, sino los que estuvieron míos, pero Disculpa, no de la escuela. disculpame, era importante, entonces si lo puedes repetir porque no quedó, o sea, estuvo todo entrecortado. Ok. Decías que ¿Qué querés que los que te contuvieron fueron tus compañeros de la escuela Yiddish, de la escuela hebrea. Mejor. Fueron ellos. Ellos estuvieron atrás mío, ellos estuvieron conmigo, acompañándome todo lo que estuvieron. Otra vez, febrero, sabes, es un mes de vacaciones que mucha gente no está. Los que estaban presentes, es decir, Margarita, Linda, Imer, Alberto, Bettina, ellos, Darío, ellos todos los que estuvieron ahí fueron los que estuvieron conmigo, me estuvieron acompañando, me estuvieron dando fuerza, ¿sí? Ellos fueron mi respaldo. Apoyo. Algo que no, sí, el apoyo, pero creo que otra vez, es decir, es algo que no es sobreentendido por un lado, pero por otro lado, tiene algo que ver con que es la parte de la colectividad. Hay algo que es el judaísmo que nos unió, La ¿no? solidaridad. Que de cualquier manera uno siempre trata sí. Y porque también porque sos una minoría. Exacto. Estás en un país en que nos guste o no, somos minoría. Entonces eso también te ayuda de que estés unido para tener, no en contra, pero para ayudar. No sé si se da, es decir, puede ser que se da en toda minoría que haya tanto ayuda mutua, pero en este momento, yo lo prefiero verlo como algo judío, digamos. Es muy judío eso. La solidaridad no es entre nosotros, es muy evidente. Sí, esas son las partes que cuando yo me pongo a pensar, que te vuelvo a repetir, la parte de espiritual, que me pongo a pensar en qué me gusta la parte de la religión judía, es todo eso, es eso de los, si ya empezamos a hablar del duelo, son los 7 días de que uno está en comunidad, que te vienen a apoyar, y después en un mes, y te dejan un poco solo, pero al mes te vuelven a reunir, es decir, son
ver así. Espera que te perdí otra Y vez. piensa en piensa Lástima porque tenemos una pésima pues conexión. te digo, vuelvo atrás y No, repetímelo nada más, lo último. sí. Tengo una pésima conexión, por ahí se congela, no te escucho. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora te escucho bien. No te ¿Ahora veo. se congeló? La figura está, Ok. la imagen está congelada, pero por ahí te veo sonreír. Pero a ver, sigamos adelante, parece que mejoró un poco. Ok. Entonces te vuelvo a repetir de que hay muchas cosas de que en la mías hay cosas de que recuerda lo que quiere o lo que o por la manera de verle las cosas, pero por eso no te puedo decir mucho de las de otro tipo de actividades. ¿Querés seguir un día, otro día? Espera, ahora volvió. Ahora te escucho bien. Como guste, si querés más. Ok. No, pero a ver, vamos a intentar un poco más, ya que estamos al final. No es mucho lo que podemos agregar. Ya me contaste de tu vida. Aparte, Ok, vos te fuiste a eso a al los pelo. 15 años, ¿no? Lo único, ¿sabes qué? A ver si lo podemos grabar bien. Ahora cuando te acuerdas de Posada o te traen recuerdo de Posada o te agarran las nostalgias, ¿qué es lo que te significa a vos Posadas? ¿Me escuchaste? Posada, mira, primero que todo que los amigos del alma Sí. son los amigos de Posada. Hoy día, hasta hoy día hay muchos de los cumpleaños de mis amigos que me los recuerdo sin estar amigos de ellos de Facebook, porque son parte de mi vida, son parte muy importante de mi vida. Cuando me acuerdo de Posada es una